Hola, hola, buena tarde. Mi nombre es Iván Osti, en la materia de Estudios Regionales de América. Esta es la evidencia 1, presentación grabada basada en las 4 lecturas de la fase 1. El tema general creo que es um, una nueva visión del continente americano, tratando de alejarse de la epistemología eurocentrista. Y comenzamos con el primer texto que habla de la historia antigua de América y precisamente trata de generar una nueva visión del poblamiento de América y del desarrollo de los pueblos antiguos americanos y de cómo los nuevos descubrimientos arqueológicos, específicamente el de la región andina de Caral, esta civilización antigua que, según los datos, existió 3000 años, 3000 a 4000 años antes de la era cristiana, lo cual significaría que pues es coetánea o contemporánea de la civilización egipcia o sumeria, por ejemplo. Descartando la, la corriente eurocentrista en donde la Europa occidental se pone como cuna de la civilización. También aquí nos ponen en ejemplo cómo el eurocentrismo y los libros oficiales o el oficialismo dice que América se empezó a poblar hace 20.000 a 18.000 años, cruzando por el estrecho de Bering. Y nuevos estudios y nuevas investigaciones plantean que puede ser el doble de años desde hace 40.000 años, precisamente por los descubrimientos de asentamientos más antiguos. Y también nuevas teorías dicen que no solo se cruzó por el estrecho de Bering, que también fue a través del Océano Pacífico y así. El segundo texto nos habla acerca de cómo se colonizó América y los diferentes contextos en la colonización de América en la cual participaron las potencias de la época, hablando de Inglaterra, de España, de Francia, obviamente, pero también de Portugal, de Países Bajos, em, Dinamarca incluso, Suecia. Específicamente hablando de Inglaterra, España y Portugal, que fueron las grandes potencias de esa era, y las diferencias que hay, ¿verdad? Nos habla de cómo, pues Inglaterra, bueno, no habla mucho de Inglaterra, pero hay que hablar sobre ello un poco, de cómo el contexto de ellos es una colonización como tal, en donde no hay mestizaje, en donde no hay mezcla de razas, en donde no hay sincretismo con los pueblos nativos. De hecho, pues hay una casi erradicación de los pueblos nativos del norte de América, persecución y robo de tierras. Diferente al contexto español que sí hubo mestizaje, que incluso se les respetaron sus linajes a la nobleza de los imperios mexica, por ejemplo, maya, eh, y en donde hubo un poco más de derechos para los pueblos originarios de México y del Centro de América, y también de la región andina y de la región del sur de América. Y la diferencia con el reino de Portugal, que también era potencia, y que de hecho existe esta cosa del Tratado de Tordesillas, en donde Portugal y España dicen, bueno, de este meridiano para acá tú puedes agarrar todo lo que quieras, y de este meridiano para acá nosotros agarramos todo lo que se pueda. Y que al final no se respetó muy bien por los aventureros portugueses que se adentraron un poco más allá de ese meridiano, en la Amazonia, pero como ellos lo veían más como un gran comercio, específicamente hablando del auge del azúcar y cómo es diferente la población hoy en día precisamente porque ellos traían más esclavos negros para trabajar en los ingenios y lo veían más como un negocio que como una cuestión evangelizadora como lo fue en España o como un destino manifiesto como lo fue en Estados Unidos después de separarse de Inglaterra.
En el tercer texto nos hablan de, bueno, una vez pasada la colonia española, específicamente en la Nueva España, en lo que fue el territorio desde las Californias, Colorado, hasta Centroamérica, que en un principio así era de extenso el Imperio Mexicano. Ya después Estados Unidos le compró arbitrariamente la mitad del territorio norteño a México y las repúblicas de Centroamérica se quisieron separar, lo hicieron. Entonces habla de esta cuestión ya más adentrándose un poco en las relaciones internacionales de la región, y no, porque también una vez que México se descubre independiente, hablando de que no fue algo planeado, esto sí hay que resaltarlo porque parece que siempre hay una razón de hacer las cosas, una razón de ser, y sin embargo todo se va dando como se puede, eh, según las circunstancias, porque en los textos nos hablan de que, por ejemplo, antes de la independencia, los que estaban planeando tomar el poder no querían independizarse de la Nueva España, hablando de específico de México, querían trabajar en nombre del rey, pero eran criollos no españoles, eran hijos de españoles nacidos en América que querían trabajar para el rey. Y sin embargo, cuando Napoleón invade España y el rey Felipe deja de tener el control, hay una ausencia de poder que se tiene que cubrir, y es ahí donde se actúa y se dice, bueno, pues vamos a cubrir esa ausencia, ¿verdad? Eh, También la revolución estadounidense, cuando se independiza de Inglaterra, em, tiene muchísima influencia en las revoluciones en Europa, en las constituciones de Francia y de Cádiz, y en las revoluciones latinoamericanas, y sus constituciones y su creación de estados-nación modernos. Entonces, pues aquí ocurre que México no es un país suficiente para las potencias como para declararse por sí un país. Tiene que tener el permiso de Inglaterra, de España, de Francia, del Papa, de la religión católica, de Estados Unidos, para poder declararse como un Estado-nación. Aparte de que por sí mismo no se puede poner de acuerdo entre qué tipo de gobierno hacer. Está generando un proyecto de nación, pero no lo concibe como tal. No sabe si quiere ser liberal, si quiere ser conservador, si quiere ser un imperio, si quiere ser una república, si quiere ser federalista o centralista, si quiere tener un emperador o un presidente, si quieren ser estados libres como en una confederación, o quieren tener lo que ahora tenemos como un pacto federal. Y así se va desde 1821, que se declara la independencia, hasta 1857, creo, en donde se hace la declaración de la reforma de Juárez. Y pues en este proceso ocurren invasiones, ocurren guerras, ocurren cambios de poder, hablando de la presidencia de México en decenas de ocasiones. El ejemplo de Santana, como 11 veces fue presidente de México y 6 de ellas fueron del lado conservador y 5 de ellas del lado liberal. La separación de Texas, la separación de Centroamérica, la venta de California y Colorado y aquellas regiones del norte de México a Estados Unidos después de la invasión, porque en algún momento México fue estadounidense y nada más porque los mensajes tardaban mucho en llegar, no terminamos siendo de Estados Unidos, cuando creo que Andrew Jackson era presidente y ya estaba un encargado Trist, que fue el que dijo, bueno, vamos a firmar ya el tratado eh, Guadalupe Hidalgo para ceder las tierras con esta cantidad. Entonces sí, habla mucho de las relaciones internacionales de México, de, del- de la política exterior mexicana, cómo la política exterior y las relaciones internacionales han ido moldeando al país de una y muchas formas. Y el último texto nos habla ya de cómo después de la reforma en México hecha por Juárez, cuando ya por fin se toma como cierta postura, por fin ya hay como un proyecto de nación, en donde ya se separa la iglesia del Estado definitivamente, en donde ya Juárez toma un camino después de las intervenciones de las potencias. Bueno, esto lo aprovecha muy bien Porfirio Díaz y pone orden y progreso para atraer a los inversionistas de aquellas potencias y por fin dar como un cierto crecimiento económico y un desarrollo a la nación, lo cual pues terminó siendo un totalitarismo, una dictadura que duró 30 y tantos años, 37, pero, pero fue hasta cierto punto benéfico para la nación, para darle un poco de desarrollo, para darle un poco de infraestructura, para darle visión internacional. Y
Bueno, pues como ya se sabe, no fue muy equitativa la repartición de la riqueza, lo cual creo que sucede en todos lados. Es muy difícil ser, ser equitativo en ese aspecto. Pero pues ocurrió el descontento, ocurrió la Revolución Mexicana y pues otra vez intervenciones por parte de Estados Unidos, por parte de Inglaterra. Estados Unidos pues queriendo intervenir en México para que las potencias europeas no se involucren con la infame doctrina Monroe. Eh, Inglaterra defendiendo a sus compañías petroleras, España y Francia queriendo cobrar las deudas de los préstamos que se le hizo a México para después de las guerras poder seguir siendo una nación autónoma y soberana. En fin, la política exterior y las relaciones internacionales siguen en aquella época y me parece que hoy en día eh, dando forma a la nación mexicana. El, el análisis culmina con la declaración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de Carranza, eh, que fue el que la instituyó y empezó a instituir a la nación, creando también al ejército mexicano. Y bueno, pues también con la creación del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos, en donde pues ya termina por declararse amo y señor de estas tierras. Curiosamente, Panamá, lo que pudo haber sido un sueño panamericano, como lo buscaba y quería Simón Bolívar, pensando en una gran América unida. Eh, Estados Unidos corta por la mitad el continente y en Panamá corta, corta el panamericanismo, así de tajante. Bueno, esta es mi reseña de la nueva visión de América. Y bueno, me gustaría cerrar comentando cómo en la primera lectura hablan de cómo los pueblos originarios salvaguardaron no solo en su lengua, en su cultura, sino en sus usos y costumbres, en toda esta tecnología alimentaria, en todo este conocimiento adquirido a través de milenios y de cómo hablan de que la descolonización no solamente hay que hacerla visible, no solamente hay que hablar de ello, sino que también hay que ponerla en acción, porque pues el maíz y la papa son hoy por hoy eh, grandes fuentes de alimento para el mundo. Eh, el maíz tiene un potencial enorme y se utiliza en muchos ámbitos, incluso como energético, como combustible. Eh, y pues eso, que las culturas originarias tuvieron esa visión de cómo, a pesar de que estuvo la colonia, estuvo la conquista, estuvo el esclavismo y todas estas cosas súper desarrolladas de las potencias europeas y de Estados Unidos, eh, hoy por hoy seguimos hablando de esta tecnología, de esta sabiduría y de este conocimiento que hay que rescatar y que es muy posible que sea el futuro sostenible que tanto estamos buscando y que tanto necesita el mundo. Porque sí, los pueblos originarios de América y del mundo, pero de América, tienen todavía mucho que enseñarle a la humanidad. Muchas gracias. Excelente tarde, noche, día.